y para hablar en general de lo que está ocurriendo con todas estas carpetas de investigación sobre el gobierno de César Duarte en Chihuahua y las acusaciones en contra de ex colaboradores como Antonio Tarín, entre otros. Gracias, fiscal, por tomarme la llamada, por tomar esta comunicación para participar en este programa de Noticias en Vivo. Bienvenido y buenos días. Carmen, muy buenos días. Muchas gracias por abrir este espacio de comunicación. A tus órdenes. Al contrario, fiscal, bueno, me gustaría diría yo, un recuento, porque tenemos muchas informaciones. Escuchamos ayer al gobernador Corral hablar de cifras, hablar de estimados sobre el quebranto que ustedes consideran se causó a partir de hechos de presunta corrupción en el estado de Chihuahua durante la gestión de César Duarte. ¿Cuáles son los datos generales, fiscal, que ustedes tienen? ¿Cuál sería, digamos, la descripción general? Y ahora le pregunto sobre cosas más particulares. Sí, mira, en principio nosotros tenemos, junto con la Secretaría de la Función Pública en el Estado, trabajando alrededor de 50 expedientes. Ahorita se están llevando ante la justicia, ante el juez, las primeras carpetas de investigación. Y desde luego, pues es una tarea que va a ser muy larga, una historia muy larga, porque son muchas las carpetas, son muchas las investigaciones. ¿Cómo se han formado estas carpetas? Pues se han formado con las denuncias que han ido interponiendo de manera sucesiva los titulares de las actuales dependencias de gobierno, y derivado de la revisión del acta de entrega-recepción, pues van detectando una cantidad importante de omisiones y de actuaciones indebidas que realizaron en la anterior administración. Eso es lo que motiva las investigaciones. Posteriormente el Ministerio Público pues tiene que reunir los elementos de prueba, corroborar y dar vista a peritos para que dictaminen sobre las omisiones en las que se incurrieron. Y finalmente, bueno, pues estamos ante las primeras carpetas de investigación que se están presentando ante los jueces y que están derivando en las órdenes de aprehensión que están dictando en contra de las personas que nosotros consideramos como responsables directos de estas conductas. Desde luego, las estimaciones que se hacen en cuanto al monto del quebranto pues son estimaciones que se basan en el monto de las denuncias, contenido en las denuncias que van señalando las autoridades. Desde luego esta cifra podrá ajustarse dependiendo de cada caso, y en su momento, bueno, pues ya se hará la cuantificación final. Sí, estoy de acuerdo, pero digamos tienen un aproximado, un número grueso, y cuando digo grueso es que involucra todas las denuncias que habremos de ver si las pueden sustentar, si se pueden demostrar, si hay elementos de aclaramiento, etcétera. Pero si partimos de este primer arranque, el volumen de recursos que ustedes estiman podría estar involucrado en hechos de corrupción, ¿a cuánto asciende? Sí, en efecto, sí es una cantidad muy importante, sí ronda cerca de los 5,000 millones de pesos. Esto está manifestado de diferentes maneras, tanto en sobreprecios o en actos directos de corrupción, contratos inexistentes, proveedores inexistentes. Se cortó la comunicación. En este momento algo pasó con la llamada con el fiscal general de Chihuahua, César Augusto Peniche Espejel. Le vamos a marcar de nuevo para poder escuchar su información. Aquí hay que subrayar el dato. Él habla de 5,000 millones de pesos. Nosotros tuvimos una equivocación hace un momento. Hablábamos de dólares, que es una cifra extraordinaria, pero estamos hablando, fiscal, entre 5 y 6 mil millones de pesos, lo que se estimaría en términos globales de presuntos hechos de corrupción. Como decíamos, en una primera gran cifra que puede aumentar o puede disminuir según vayan desarrollándose las investigaciones, pero en este momento, en la sumatoria de las denuncias sucesivas que han presentado las propias autoridades de Chihuahua y que se están convirtiendo en carpetas de investigación, la cifra aproximada estaría entre 5 y 6 mil millones de pesos. Y como te decía, es un cálculo muy aproximado. Desde luego esta cantidad, como tú misma lo has comentado, puede variar dependiendo de aquellas denuncias que finalmente logren traducirse en una carpeta de investigación y en una causa penal. Y seguramente pues habrá algunas otras que solamente queden en el ámbito administrativo y donde se tendrá que ir ajustando precisamente ese daño patrimonial a las arcas del gobierno. Lo que es indudable pues es que efectivamente el gobierno del estado de Chihuahua, el estado de Chihuahua, pues es de los estados más endeudados del país, y eso pues fue específicamente en el sexenio anterior.
Fiscal, estemos de acuerdo que es uno de los más endeudados del país, pero por sí mismo no implica, no necesariamente se trata de una conducta delictiva. Habríamos de diferenciar la actuación gubernamental que puede ser discutida y cuestionada en términos de endeudamiento, por un lado, y otro territorio estrictamente el de la corrupción y el enriquecimiento ilícito. ¿En qué territorios está la Fiscalía en este momento? Efectivamente, en la parte de la actuación de los servidores públicos, en la parte de la detectar aquellas operaciones que hubieran podido ser contrarias a lo que se establece en las normas legales y desde luego pues los actos de corrupción que ello pudiera implicar. Ahí es donde estamos trabajando la Fiscalía General del Estado. Fiscal Peniche, dime una cosa, ¿cómo lograron o con qué elementos las órdenes de aprehensión, empezando por la de César Duarte, porque eso ya está incluso con una ficha en Interpol? ¿Cuáles son los elementos para lograr tal cosa? Bueno, como lo comentábamos, desde todo inicia con una denuncia formulada por una dependencia pública. Uh-huh. En esta dependencia pues se señala de manera concreta un acto jurídico en el cual se pactan valores muy inferiores al valor de mercado de unos predios y en consecuencia ahí hay un detrimento económico muy significativo para el estado de Chihuahua, además de que se varió la naturaleza de esos bienes, ya que estaban destinados por parte del Congreso a un fin específico y ignorando ese fin específico que había determinado el Congreso local, se enajenan a un precio muy inferior al que realmente tenían y esto pues en principio beneficiando a quien los adquirió. Ahora lo que hay que establecer es cuál fue el beneficio que obtuvieron los servidores públicos que intervinieron en esta operación. Lo que es claro es que hubo un detrimento patrimonial para el gobierno del Estado. ¿Qué es lo que hizo la Fiscalía General del Estado? Pues precisamente ubicar esas operaciones, constatarlas, someterlo a juicio de peritos y finalmente pues se satisfacieron los requisitos que establece el tipo penal y es lo que está dando lugar a estas órdenes de aprehensión. Uh-huh. Poner a la venta a precios inferiores o muy inferiores al precio de mercado bienes del Estado. ¿Qué tipo de bienes, fiscal? ¿Qué tipo de bienes y por qué tipo de montos aproximados? En valor comercial y en valor vendido. Sí, estos bienes formaban parte de la reserva territorial del gobierno del Estado. Estos bienes tenían un destino específico, es decir, aquí estamos hablando de dos conductas. Una que es cambiar o variar el destino que tenía originalmente establecido el Congreso local y que para poder modificar ese destino pues también tendría que haber sido por autorización del Congreso local y ya no se hizo de esa manera, entonces ya ahí se configura ya por sí solo un delito. Uh-huh. Y el segundo pues es haberlos enajenado por un monto muy inferior al que realmente tenían a precio de mercado. Pero además dentro de la carpeta pues hay otros hechos, es decir, no solamente no se pagó de la forma que estaba convenido, sino que además concedieron plazos y más plazos para alargar el precio, el pago del precio, y eso pues todo eso fue en detrimento del gobierno estatal, en detrimento del erario público. Para ilustrar, fiscal Peniche Espejel, un caso, digamos, si tiene a la mano un caso donde diga un terreno del Estado que estaba destinado para tal o cual cuestión, fue cambiado de destino, digámoslo así, sin el procedimiento adecuado y costaba tanto o valía tanto y se vendió en tanto. Un caso en particular que nos ilustre. Mira, he tratado de referirlo todo de manera muy general, porque tú nos entiendes en el sentido de que como es un trámite que está en curso, estamos en una fase en donde ya hay una orden de aprehensión librada y no podemos nosotros todavía de manera particular dar todos los pormenores o detalles de estos casos. Por eso es que lo manejo de manera genérica. De manera, se entiende, fiscal, y se entiende también mi insistencia para que el público pueda tener mayores elementos. Tal vez no me dirás en esta ubicación, en estas coordenadas, pero un ejemplo general que dé ilustración del tema. Bueno, pues digamos que son predios que está identificado que tenían un valor superior a los 1,000 millones de pesos y se vendieron en 500 millones de pesos. Es un ejemplo de lo que nosotros estamos
viendo en esta y en otras operaciones. Ni más ni menos. Esta es una ilustración bastante sugerente del tipo de cosas que pudieron haber pasado efectivamente en este gobierno de César Duarte. El gobernador actual de Chihuahua, como sabemos, ha sido consistente desde antes de llegar al gobierno en señalar hechos de corrupción. Hay escenas públicas de Javier Corral mostrando letreros frente a César Duarte cuando era legislador, el hoy gobernador del estado, y los señalamientos han sido muy directos y muy claros respecto a un enriquecimiento personal del gobernador y de su esposa y su familia, en pocas palabras. ¿En dónde va y si está en este momento en el centro del asunto de las investigaciones contra Duarte el tema de un banco, el tema de la adquisición de ranchos? ¿Cuál es el mapa y la ruta de investigaciones criminales, digámoslo así, en torno a César Duarte sobre estos temas? Mira, algunos ciudadanos en su momento promovieron una denuncia que se hizo también pública en los medios, en donde efectivamente someten al conocimiento de la autoridad el tema de unas aportaciones para la constitución o creación de un banco. Esa primera denuncia contiene además varios hechos que están referidos al tema del enriquecimiento ilícito. Esa denuncia finalmente se radicó en la instancia federal, en la Procuración de la República, y es una investigación que está realizando particularmente la Procuraduría. Al mismo tiempo, estas mismas personas presentaron una denuncia aquí en la Fiscalía General del Estado, y esas denuncias, por alguna razón, que obviamente suponemos que es porque les dieron la cobertura o la protección, dentro de la Fiscalía, sin abundar en la investigación, decretaron un carpetazo, las archivaron. Ya en esta nueva administración se sometió a consideración del juez la reapertura de esas carpetas de investigación, pues precisamente porque no se había agotado la investigación de una manera debida. Se rescataron esas carpetas de investigación y estamos ahorita trabajando pues por lo que hace a los delitos del fuero común. Hay una similitud en cuanto a la confección, a la estructura de la denuncia entre la que está en la PGR y la que está en la Fiscalía General del Estado, pero con la distinción de que la Procuración de la República está trabajando los delitos que corresponden al fuero federal y aquí nosotros lo que tiene que ver con el fuero común. Entre ellos, desde luego, pues el enriquecimiento ilícito. Ajá, y así pues vamos a continuar con esta es otra más de las carpetas de investigación, y pues unas son precisamente por esa posibilidad tan evidente de que se haya enriquecido de manera ilícita a costa del erario público, y desde luego otras que tienen que ver pues ya con hechos específicos de corrupción en materia de compras y adquisiciones, simulación de actos jurídicos, etcétera. El Ejecutivo de Chihuahua, fiscal, directamente presenta denuncias ante la PGR o ante la propia Fiscalía de usted, el Ejecutivo mismo. No, quien ha presentado las denuncias son los responsables de las actuales áreas, de las actuales secretarías y dependencias. Ellos son los que han estado llevando a cabo las revisiones, las auditorías, y finalmente son ellos los que van formulando cada una de las denuncias que van dando lugar a las investigaciones de la Fiscalía. Que bueno, como digo, al final de cuentas dependen del Ejecutivo. Es correcta tu apreciación. Fiscal, ¿en qué va la historia de este hombre que pretende pues la suplencia de un legislador que falleció en la Cámara de Diputados? Esto que ayer se convirtió pues en una escena muy particular en donde los medios estábamos a la espera de saber si lo detendrían o no lo detendrían. Este hombre que fue responsable de adquisiciones del gobierno de César Duarte, este caso en particular, ¿qué me puedes reportar sobre el tema? Bueno, pues el día de ayer nos fue, ya en la tarde-noche, nos fue notificada formalmente la suspensión que le fue concedida. Dentro de los escenarios que nosotros hemos planteado, estaba previsto la posibilidad de que él pudiera argumentar o solicitar el amparo y que se le pudiera conceder la suspensión provisional, como también estábamos sabedores en otro de los escenarios, pues que él acudiera a la Cámara de Diputados buscando asumir el cargo y poderse amparar ahora con el fuero constitucional.
Pues el primero de los escenarios ahorita en este momento no le resultó, no tiene ahorita esa cobertura del fuero, pero desde luego ya estando en el interior de la Cámara de Diputados, bueno, pues había una imposibilidad jurídica para ejecutar la orden de aprehensión de una manera simple. Teníamos nosotros que agotar algunos trámites judiciales, pero pues dentro de ese trámite se logró obtener la suspensión provisional. Ese es otro de los escenarios. Y ahorita pues estamos revisando cuáles son los alcances, las condiciones que le impone el juez dentro de la suspensión provisional para nosotros también ir definiendo cuál es la estrategia jurídica de las posibilidades que hemos planteado, cuál es la estrategia jurídica que sigue en este sentido. Desde luego, él, como todas las personas que están involucradas en un delito, pues tiene tiene muchas prerrogativas por parte de la propia Constitución, por parte del Código Nacional de Procedimientos Penales, seguramente va a ejercer varias de ellas, y nosotros como autoridad persecutora, bueno, pues también tendremos que hacer nuestro trabajo y hacer todas las diligencias que sean pertinentes para poder llevarlo ante un juez. Una de las condiciones que nosotros sabemos que le están imponiendo ante el juez de amparo para concederle la suspensión provisional es que acuda ante el juez que lo está requiriendo, pues para presentarse y responder a la acusación que se le está formulando. Ahorita el amparo o la suspensión, mejor dicho, lo que le está garantizando es que en este momento no sea detenido, no sea privado de su libertad, pero no le exime de la obligación de presentarse ante el juez a responder por la acusación que le está formulando la Fiscalía General del Estado. Caso de que no se presente, pues entonces la suspensión provisional deja de surtir sus efectos y queda expedita nuevamente la facultad, la aptitud de la autoridad para detenerlo. Aquí hay un tema, fiscal César Augusto Peniche Espejel, fiscal general de Chihuahua. Aquí hay un tema, desde tu punto de vista, legalmente hablando, ¿pudo haber una actuación indebida de alguien dentro de la Cámara de Diputados que le permitió a Antonio Enrique Tarín mantenerse dentro de la Cámara de Diputados, incluso dormir en la Cámara de Diputados y salir hasta que logró tener un amparo que le permitió, bueno, pues ya no ser detenido por ustedes? Hubo ahí una situación que yo pregunto si desde tu punto de vista puede ser considerada como una acción indebida de alguien que le permitió mantenerse durante todas esas horas hasta lograr la protección que le permite estar en su actual condición. Pues yo lo descartaría. No quiero hablar yo de complicidades por parte del Poder Legislativo. Por el contrario, creo que actuó de manera muy responsable la Cámara de Diputados al no cobijarlo con la toma de protesta y el fuero constitucional que yo hubiera implicado. Más bien yo considero que fue una estrategia de él mismo, tal vez auxiliado con alguna persona, desconocemos quién, y eso fue lo que le permitió permanecer en el interior de la Cámara para evitar el cumplimiento de la orden de aprehensión. Estamos entonces frente a un amparo, pero eso no le exime entonces de presentarse, como dices. En efecto, la suspensión provisional le impone esa obligación de presentarse ante el juez que lo está requiriendo. Uh-huh. Y bueno, pues finalmente esa es la finalidad que nosotros estábamos persiguiendo, que se presente ante el juez para responder por las acusaciones que se le están formulando. Lo que está restringido pues es la facultad para realizar la aprehensión como tal, pero por lo pronto tiene que presentarse ante el juez, si no deja de surtir en consecuencia sus efectos la suspensión provisional que solicitó y que se le concedió. En el caso del exgobernador fiscal, ¿logran ustedes una orden de aprehensión o varias órdenes de aprehensión? Depende cuántos expedientes tengan abiertos. Hasta ahorita es una orden de aprehensión la que está motivando la solicitud ante las autoridades de Estados Unidos para solicitar su repatriación. ¿La Interpol también ha sido llamada? Sí, en efecto, la Interpol es un mecanismo pactado o establecido entre los países para que la policía pueda llevar a cabo estos actos de detención en donde se encuentre la persona. Ya se hizo el aviso correspondiente, ya se giró la ficha que se requiere para estos casos, y pues ya en el momento en el que él se presente en algún puesto fronterizo puede ser detenido. Dice el gobernador Corral que está prófugo, bueno, así lo hizo saber cuando anunció que habían obtenido esta orden de aprehensión, que está prófugo y bueno, lo ubican en El Paso, Texas. ¿Saben ustedes que está ahí?
¿Han pedido a las autoridades de Texas directamente que les asistan para la detención de Duarte? No, esto tiene que ser necesariamente a través de la vía internacional. Uh-huh. No puede un Estado de la República pedirle a un Estado de Estados Unidos directamente la detención. Se establecen algunos protocolos en donde tiene que ser vía diplomática este tipo de solicitud. Y si en efecto sabemos, tenemos el conocimiento de que está en el estado de Texas, concretamente en El Paso, pues porque se le ha visto públicamente en esos lugares en los últimos días. En los últimos días, pues eso lo tendrá que saber la Interpol seguramente. Sí, en efecto, seguramente ya también tienen conocimiento y vamos a ver cómo se desarrollan estos hechos. Pues, fiscal, estemos en contacto si me lo permites. Te aprecio mucho que nos tomes la llamada para hablar de estos temas. Está este proceso, pues, tomando una dimensión mucho más amplia a partir precisamente de la orden de aprehensión en contra del exgobernador César Duarte y las investigaciones en torno a sus colaboradores. En total, ¿cuántos funcionarios del gobierno de Duarte estarían con carpetas de investigación y cuántos de ellos tendrían órdenes de aprehensión? Mira, por el momento, como te lo decía, tenemos todavía que seguir trabajando. Son muchas las carpetas de investigación, son muchos los expedientes que se están trabajando. Involucran varias de estas carpetas a estos y a otros funcionarios más. Es difícil sacar ahorita un recuento porque todavía estamos en esa fase de integración, pero las cifras en su momento irán cambiando constantemente porque al momento que se vayan configurando los delitos, bueno, pues entonces irán solicitando las órdenes de aprehensión y seguramente el número de funcionarios que estarán involucrados en actos ilícitos, ya formalmente hablando, pues tendrá que incrementarse. En las investigaciones que están desarrollando formalmente ya sobre César Duarte, ¿se incluye la actuación de la esposa del exgobernador Duarte? Porque en la información pública sobre el tema de Duarte en los últimos meses particularmente, pues se tiene noticia de una colaboración presunta también de su esposa en el armado, digamos, de cierto tipo de negocios. ¿Está ella también en la propia investigación de estos casos? Mira, en ese rubro vamos a esperar a que el Ministerio Público agote la investigación para que pueda establecer el nivel de involucramiento, no solamente de ella, sino de varios de sus familiares. Y me refiero porque entre sus familiares está el propio Tarín, otras personas que participaron en toda esta dinámica, pero eso lo tendrá que ir determinando el Ministerio Público conforme vayamos teniendo nosotros las evidencias. No queremos nosotros anticipar o dar por hecho algo hasta que no el Ministerio Público haya agotado la investigación respecto de cada una de las personas que conforman su círculo cercano. ¿Tarín, además de colaborador, es familiar? Sí, esa es la información que tenemos, que tiene un grave parentesco con este señor. O sea, Tarín es que de César Duarte. Sí, tenemos conocimiento que tiene un parentesco político con él. ¿Su qué? Un parentesco político. No se puede precisar qué tipo de parentesco. Al parecer como sobrino político. Sobrino político. Bueno, por alguna cercanía familiar de este tipo, además de ser su director de adquisiciones, bueno, es el personaje que obtuvo el amparo y que no ha logrado obtener el fuero a partir precisamente de lo que aquí hemos estado comentando ampliamente. Pues estemos en contacto, fiscal. Te aprecio mucho que me tomes la llamada y estemos en comunicación si nos lo permites. Claro que sí, estamos a tus órdenes. Muchas gracias por este espacio de comunicación. Al contrario, gracias al fiscal general de Chihuahua con estos temas y vamos a ver hasta dónde llega el asunto. Varias carpetas de investigación, muchas carpetas, dice, de investigación el fiscal sobre el caso Chihuahua y por lo pronto se confirma la orden de aprehensión en contra del exgobernador César Duarte, una ficha de Interpol que se ha activado para su localización y detención y se le ha pedido al gobierno de los Estados Unidos, pues efectivamente que ayude para su detención con fines de extradición. Así que